Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a este programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de nuestro amigo, invitado por segunda ocasión, el padre Gerardo Montenegro, con quien es párroco de La Esperanza, el Tingo, con quien vamos a tratar el tema, la catequesis sobre la creación. Padre, bienvenido a este programa. Juanito, muchas gracias. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Qué bueno poderlos saludar. Como saben, soy el párroco del Tingo, La Esperanza y San Andrés de Pilaló. Y qué bueno poder conversar sobre esto en medio de esta situación, aunque muy adversa para mi parroquia, que ha sido golpeada por este desastre natural, al igual que gran parte de nuestra provincia. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento también para Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El objetivo de este programa es el estudio de la catequesis y hoy vamos a explicar, o el padre va a explicar el mensaje que nos debe quedar a nosotros cuando leemos los primeros capítulos del Génesis. Padre, primero recordémosle a la audiencia quién es usted. Con todo gusto. Yo soy Gerardo Montenegro, párroco del Tingo La Esperanza, como lo había dicho Juanito, y soy sacerdote desde el 2009. Con la gracia del buen Dios, ya voy caminando para los 12 años de sacerdocio y ya en el 13º, Dios mediante, al agosto de este año. Actualmente me desempeño como párroco de La Esperanza. Como saben ustedes, por estos tiempos difíciles, creció el río Pilaló, fue azotada mi parroquia, han desaparecido un par de recintos y estamos muy golpeados a nivel económico, llamémoslo así. Hay personas que perdieron su casa y demás. Entonces estamos sosteniendo también a estas personas a través de las ayudas que generosamente la gente nos ha hecho llegar a través de la diócesis de Latacunga, incluso a través de medios propios a nuestro centro de acopio que está en La Esperanza, y desde ahí tratamos de mitigar un poco este gran problema generado por la creciente del río. Mitigarlo al menos en la manera de sostener a nuestros hermanos con un poquito de víveres, con un poquito de ropa, que nunca queda mal, un alivio pequeño al menos para la economía que ha sido muy golpeada. Así es, y las personas de este sector son muy solidarias en estos casos. Bien, porque tenemos 8 numerales, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo, padre, y usted tiene que hacer algo extraordinario para poder explicar a la gente un tema tan complicado como es la creación. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy, que es de Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, que dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Voy a dar lectura asimismo del primer numeral, que él es 282, que dice así: la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana, explícita la respuesta de fe cristiana a la pregunta básica de los hombres de todos los tiempos que se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables, son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Asimismo, el numeral 283 dice lo siguiente: la cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos,
el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir, fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de sus elementos, porque el que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Padre, dura la tarea de explicar esto a nuestra audiencia. Sí, es bastante dura al principio, pero con la gracia de Dios trataremos de llegar a un entendimiento claro. Algo que hay que ponerlo. En el origen están las preguntas más fuertes que se hace la humanidad. Estas preguntas que se mencionan en el numeral 282 las podríamos llamar tranquilamente preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Son preguntas que todos, tarde o temprano en la vida, nos las planteamos. Ahora, si esto me lo planteo yo a nivel personal, ¿cuánto más plantearlo a nivel de humanidad entera? ¿De dónde viene la humanidad? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo es que existe este mundo y cómo es que funciona? Son temas que han ido permeando la vida de la humanidad entera desde que la humanidad está, desde que tenemos conciencia de eso. Ahora, hay dos posibilidades de responder. Desde nuestra observación, más o menos científica, más o menos técnica, o desde nuestra fe. Entonces, respondiendo desde nuestra fe, desde una fe no cristiana, llamémosla así, incluso desde la fe cristiana, podemos tener una cosmología, entender cómo está formado todo este universo y todos nosotros. Estas son las preguntas que nos hacemos y es esto lo que la catequesis sobre la creación tiene que enseñarnos a nosotros a partir de la fe cristiana. Porque cuando partimos de la fe cristiana estamos hablando ya no de lo que el ser humano piensa como tal, sino de lo que Dios ha revelado para que nosotros conozcamos aquello que Dios ha hecho para usted y para mí. Este es el camino. Estas son las preguntas importantes. Digamos que en estos dos numerales se nos presentan estos dos posibles caminos, la respuesta de la fe y la respuesta de la ciencia que viene mencionada. Ahora, nosotros vamos a profundizar en la respuesta de la fe. La respuesta de la fe tiene que ver mucho con la revelación de Dios. Y aquí es donde que usted y yo deberíamos aprender a leer la Biblia en su conjunto, pero vamos a fijar nuestra atención principalmente en los 3 primeros capítulos. Muy bien, excelente. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 284, que dice lo siguiente. El gran interés que despiertan estas investigaciones están fuertemente estimulando por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen, si está gobernado por el azar, un designio ciego, una necesidad anónima, o bien por un trascendente, inteligente y bueno, llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Leeré el siguiente. ¿Le parece si leo el siguiente también? Sí, por favor. El 285 dice, desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de estas fuentes, y nosotros a ella, que brota de esta fuente y retorna a ella.
Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente, dualismo, maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto se ha de rechazar y superar, gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho, lo habría abandonado a él mismo, teísmo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la creación de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. Padre, por favor. Dios le pague. Inicio con lo final. Es una búsqueda inherente al hombre. Es decir, es propia de toda la humanidad. Como les decíamos hace rato, estas preguntas existenciales siempre estarán. Siempre han existido y durante todo el tiempo. Son preguntas que generan investigación y que de alguna manera buscan respuestas sin obtenerla. Pero cada vez que se busca esa respuesta, uno profundiza y conoce mucho más. Ahora, ¿qué es necesario saber de esto? Usted y yo, ¿qué tenemos que saber para iniciar este tipo de reflexiones? Que lo primero que nos preguntamos es, ¿de dónde viene todo este universo? Y al preguntarnos de dónde viene todo este universo, también nos preguntamos por qué, si el universo es bueno, existe el mal. ¿Dónde está este mal? ¿Dónde tiene su origen? ¿Fue creado? ¿Empezó en quién? ¿Quién lo empezó? Entonces, la paradoja de la existencia del mal genera que esta respuesta sea complicada de dar. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo puedo yo decir el mundo es bueno cuando veo tanta maldad? ¿Cómo puedo yo decir fue creado por una persona buena, por un ser superior bueno que piensa en la bondad de todos, cuando de pronto crece un río y se lleva 60 casas? ¿De qué manera puedo yo sostener que esta creación es buena cuando veo cosas que, a mi modo de ver, son malas? O incluso cosas que realmente son malas. Ahí hay una gran discusión para comprender el mal. Ahora, toda esta pregunta, todas estas preguntas, estos cuestionamientos, estas dudas existenciales de la humanidad buscan una respuesta y a lo largo del tiempo han venido buscándola, han tratado de encontrarla. Interesante, en el número 285 se resumen más o menos 2000 años de historia. Entre las respuestas dadas por la humanidad, me atrevería a decir incluso mucho más de 2000 años de historia, ¿eh? Las respuestas dadas por la humanidad y tratando un poco de ver incluso desde los ojos de la fe. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos. Voy a mencionar algunos para ser rápido. Primero, cuidado con el panteísmo. No todo es Dios. Dios es un ser muy distinto de este todo que nosotros vemos. La mesa, la computadora, esta cámara, usted y yo no somos Dios. Esta camiseta no es Dios. Emana de Él, sí, porque Él las ha creado de alguna forma. Ya entraremos un poco a eso. Pero no todo es Dios. Entonces, cuidado con aquellos que van pensando que cuando dejemos este mundo, volveremos a ser parte de Dios. No vamos a ser parte de Dios. Somos distintos a Dios y creados como Él nos ha querido. Hay otro más, el dualismo y el maniqueísmo. El dualismo que afirma siempre que hubo el bien y el mal. Y usted y yo ahora en esta época tan cundida de espiritualidades tan distintas, muchas veces decimos, es que en este mismo mundo se vive el cielo y el infierno. En este mismo mundo se vive el bien y el mal. Aquí haces y aquí mismo pagas. Son pensamientos dualistas que pueden hacer mucho daño en el momento de compartir la fe. Pensar que el mal siempre existió y que el mal va a estar en una constante lucha con el bien y que esa constante lucha estamos destinados a vivir en medio de una guerra eterna.
Digamos que es muy doloroso más cuando sabemos que Cristo dio su vida para vencer a la muerte, porque el mal fue vencido mucho antes. El maniqueísmo, algo más todavía. Este maniqueísmo que habla sobre esta existencia de estos dos mundos que brotan y que todo retorna a ellos como que fuese una gota de agua que salió del océano, que tomó un camino y que volvió otra vez al océano. Y nos disolveremos nuevamente en Dios. Pues no te disolverás. Una buena noticia, cuando mueras seguirás siendo tú. Y eso es bueno. Algo que hay que tener cuidado, este propósito de la gnosis, el pensar que todo lo que fue hecho es malo, que salimos de una caída y que, uy, que fue malísimo. Cuidado, lea bien el Génesis, porque cuando Dios creó, dijo, es bueno, y viéndolo dijo, es muy bueno. Entonces no somos malos en el origen, hacemos maldades, es diferente, hacer mal. Y por otro lado, último, el deísmo y el materialismo. Cuidado con el deísmo, porque podemos pensar que Dios es tan lejano, que está en su cielo tan tranquilo, que no se preocupa por nosotros. Esto es el deísmo. La persona que hizo el reloj, gran ejemplo aquel de Voltaire. Voltaire era un deísta. Él puso justamente este ejemplo del reloj y el relojero. Él decía que esta creación, tal como funciona, se puede comparar analógicamente al relojero, que me demuestra la existencia del reloj, que existe un relojero que lo creó. Pero el relojero, después de haber hecho, ya no se preocupa, ya no tiene nada más que hacer. En cambio, Dios, después de haber creado, no se despreocupa de la creación. La ama, la busca, la quiere para sí y la quiere consigo. Pero hay una gran diferencia. Dios no quiere que volvamos hacia Él por imposición, sino por amor. Y la más grande obra de la creación de Dios, seres humanos, somos los más grandes porque Dios nos dio libertad. Y Dios ama a la humanidad y demuestra ese amor respetando tu libertad y la mía. Cuidado con el materialismo. Este es un poquito más complejo de entenderle, más que todo en estas épocas, pero hoy se vive un materialismo práctico. Decían ya varios papas, desde Benedicto XVI, desde Juan Pablo II, ahora el Papa Francisco. Este materialismo práctico nos lleva a la destrucción. Pensar que lo único que vale la pena son los bienes materiales, las cosas que puedo obtener y las cosas que existen es lo único que hay. Cuidado, porque frases que hoy pululan entre nosotros reflejan materialismo. Pongamos un ejemplo sencillito, permítanme que me expanda un poquito más. Hay muchas personas que cuando van al cementerio a enterrar a un familiar dicen, vamos a dejarlo en el panteón para que se pierda, para que desaparezca ahí. Pues no va a desaparecer. Su cuerpo se volverá polvo, pero su ser seguirá existiendo. Y aquí la gran diferencia. Si yo pienso solo en lo material, cuando este cuerpo mortal desaparezca, pensaré que desaparecí yo. En cambio, yo tengo la fe de que este cuerpo material es animado por un espíritu. Soy un espíritu encarnado. Y cuando este cuerpo material se desvanezca y vuelva a ser parte de la materia, mi espíritu que se encarnó estará en Dios, como dice San Pablo, como una nueva criatura. Muy bien, excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Montenegro, quien es sacerdote de la esperanza, el Tingo La Esperanza, con quien estamos analizando un tema del catecismo que es la catequesis sobre la creación en sus numerales 282 a 289. También hay que expresar nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre, voy a dar lectura al numeral 286 para su análisis y el 287, que dice así. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto,
La existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Aunque este acontecimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error, por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de manera que lo que se ve resultase lo que no aparece. El 287 dice: la verdad de la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural de todo hombre, que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. El que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Padre, por favor, la difícil tarea de poder explicar esto a nuestra audiencia. Creo que más que explicar es señalar lo obvio. Algo que estábamos diciendo desde hace rato. Ciertamente, como seres humanos, tenemos estas preguntas y como humanidad estamos en búsqueda de las respuestas. Esta búsqueda de las respuestas no podemos decir que no se ha generado, cuidado. Tampoco podemos decir que las respuestas dadas sean una desfachatez, cuidado. Las respuestas dadas son una cosmovisión bastante interesante, nos ayudan a entender el concepto de universo. Aquí quiero hacer una distinción. Una cosa que entendamos el concepto de universo como yo lo miro desde mi perspectiva, como lo miramos desde nuestra perspectiva colectiva, desde nuestra cultura, o como lo miran desde otra perspectiva. ¿Por qué hago esta distinción? Porque hay muchas cosmovisiones. Por ejemplo, la cosmovisión indígena. Ellos tienen una forma de entender este universo. La misma cosmovisión israelita, judía en el Antiguo Testamento, es una forma de entender este universo. Nuestra cosmovisión ahora es otra forma de entender el universo. Ahora, ¿qué significa esto y qué tiene que ver? Podríamos reducir todo esto al ámbito moral y decir todo esto tiene que ver con la forma en la que yo vivo, pero es una limitante muy pequeña. Podríamos más bien ampliar todo este ambiente para decir, en el modo en el que yo concibo el universo, puedo ser parte de él y mejorarlo, o puedo estar en contra de él y deteriorarlo. Todo depende de cómo lo conciba yo. Si yo concibo el universo de manera materialista y lo único que me sirve es el material, la materia, entonces, para mí este universo no tendrá mayor valor de trascendencia, por lo cual valores y virtudes serán muy bajos, digamos, no me interesarán. Entonces la moralidad en la que yo me mueva será una moralidad más bien utilitaria e interesada. Pero si elevo un poco más mi espíritu y puedo mirar este universo de una forma diferente, la forma de actuación será muy distinta. ¿Cómo mirar este universo? Es posible encontrar una respuesta. Vamos a leer, con la gracia del buen Dios, la carta a los romanos, si Dios nos da salud y vida, y podremos entender un poco qué es lo que nos quiere decir el Señor. Carta a los romanos en su primer capítulo, versículos 19 y 20. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos, es decir, está presente ante los demás. Está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. ¿Es posible conocer acerca de Dios a través de esta creación? Sí. Es posible llegar a conocer su existencia. Podríamos hablar con San Agustín, las pruebas de la existencia de Dios. Pero lo más importante, es posible que usted y yo con nuestra inteligencia logremos comprender este mundo.
y comprendiendo este mundo a través de la revelación divina, podamos comprender también el sentido de nuestra vida dentro de este mundo que es tan grande y tan diverso. Más o menos es esto a lo que se refiere hoy estos números, ¿no? 286, 287. El camino que Dios eligió es ir presentándole a la humanidad un sentido de vida para ser complemento, parte de todo esto que Él ha hecho para su bien y para el mío. Muy bien, excelente. Voy a dar lectura al numeral 288 y al 289, que dice lo siguiente. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio de amor todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y en la liturgia y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. El 289, el numeral 289 dice: entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los 3 primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura de suerte que expresan en su lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente, del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo: creación, caída, promesa de salvación. Padre, su explicación a estos 2 numerales, por favor. Dios le pague. 288 y 289, 2 numerales que hoy trabajamos al final ya, mencionan 2 cosas interesantes, algo en lo que ya hemos venido entrando a ver. Vamos a hacer un reasunto de todo lo que hemos caminado a lo largo de este tiempo. Lo primero que veíamos es que la humanidad siempre ha tenido esta curiosidad, esta duda existencial, de dónde vengo, hacia dónde voy, para qué existo, por qué existe todo esto, cómo es que funciona este universo. El estudio de la física, siempre las leyes de cómo todo está funcionando, si lo gobierna el caos, si lo gobierna la suerte, el azar, o lo gobierna en este caso algo más. Ahora, en este sentido, debemos empezar a pensar algo más. Es importante darse cuenta de algo. ¿De qué forma usted y yo podemos darnos a conocer o nos podemos dar en el conocimiento de esta ciencia? Ahora, Dios, a lo largo del tiempo, también se hace presente. Vamos a resumir todo esto. Decíamos que tenemos la posibilidad de conocer todo esto desde el punto que yo tengo para mirar como ser humano, así como tengo la posibilidad de conocer todo esto de cómo me lo ha presentado Dios a través de la revelación. Entonces, estos 2 numerales nos mencionan que las palabras de la Sagrada Escritura son la llave que abre la puerta gigantesca para entender lo que Dios me ha ido revelando. ¿Qué es lo que Dios me ha ido revelando? Lo vamos a resumir muy simplemente, casi como un eslogan, aunque a veces es un poquito doloroso utilizar eslogans. Lo vamos a resumir muy simplemente en 3 cositas que menciona este numeral. ¿Qué es lo que sucedió al comienzo? ¿Cuáles son estos misterios del comienzo? Creación, caída y promesa de salvación. 3 misterios que son los que nos ocupan desde el ámbito de la fe. Creación. ¿Cómo fue creado este universo? Dios, ¿cómo lo hizo? Y para eso, pues los 3 primeros capítulos, ¿cierto? Sabemos que Dios lo hizo, pero ¿de qué forma lo hizo? Juan Pablo II, y esto es un dato muy interesante e histórico, sucedió
Juan Pablo II generó la Comisión Científica Internacional y de esta Comisión Científica Internacional formaba parte también el científico de mucha admiración, Stephen Hawking. Cuando Juan Pablo II daba un discurso en el que decía, es bueno lo que Stephen hace con su teoría y desarrollando una teoría que, dicho sea de paso, fue iniciada por un sacerdote jesuita, desarrollando esa teoría sobre el origen del universo, Juan Pablo decía, es importante que haya llegado hasta esta gran explosión, el gran Big Bang. Y como que casualidad, ¿no? Juan Pablo justamente decía, San Juan Pablo II, sería bueno que no se meta a investigar dentro del Big Bang, porque ya estaríamos en terrenos de Dios. Y como que paralelamente, en otro lado, en el país donde estaba Stephen Hawking, justamente se desarrollaba una conferencia de qué hay dentro o antes de esta gran explosión. Como para decir el dato curioso, sí, ¿cómo fue creado este universo? No es que nos crearon así como existimos. Y entonces no hay creación contra evolución, sino más bien hay una creación a la que le sigue una evolución. ¿De dónde venimos? Bueno, unos dicen que del mono, otros dicen que de un tipo de chimpancé que no existe. No lo sabemos. Una cosa es cierta, usted y yo venimos de Dios, porque somos hijos de Dios. Y aunque nuestro origen corporal tenga algún antepasado mal, nuestro futuro es un futuro celestial. Y hacia allá vamos. Entonces aquí está, creación, donde ven la caída. ¿Por qué existe el mal? ¿De qué manera he empezado yo y de qué manera la humanidad empezó a vivir el mal? ¿Por qué hay cosas, gente y personas malas? ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué se dio una inundación si estábamos viviendo bien? Y por último, la gran promesa de salvación. Esa promesa de que de Dios hemos venido y hacia Dios nos vamos. Este es el sentido de nuestra vida incluso, y es el sentido de nuestro universo. Como les digo, es muy reduccionista, es muy simplista, permítanme y perdónenme, pero más o menos es este el camino. De Dios salimos, con el amor de Él caminamos, y mientras avanzamos, hacia Dios retornamos. Pero cuando lleguemos a Dios, seremos más de cuando salimos. Y esa es la idea, que usted y yo seamos más de cuando hemos salido. No podemos quedarnos en lo que soy ahora. Tengo que siempre cambiar y mejorar. Esta catequesis de la creación. ¿Por qué es importante hablar de la creación? Justamente por esto. Porque si yo no cuestiono mi vida sobre de dónde vengo, hacia dónde voy y para qué existo, al menos estas tres preguntas, si yo no cuestiono mi vida, corro el riesgo de que mi vida pase en lugar de que yo siente un antecedente con mi existencia. Cierro aquí esta intervención y espero que de alguna manera sea útil para todos nosotros. ¿Por qué es importante la catequesis de la creación? Porque nos permite, primero, conocer a Dios, conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y segundo, conocernos a nosotros, para saber hacia dónde debo ir. Gracias por su escucha. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Montenegro, sacerdote del Tingo La Esperanza, con quien estamos analizando el tema La catequesis sobre la creación en sus numerales 282 a 289. Expresamos de parte de este programa nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre Gerardo, por favor, hemos hablado de los numerales 282 al 289. ¿Nos podría hacer una síntesis de todo este conocimiento? Claro, con gusto. Es algo que hemos compartido a lo largo de este tiempito, que es relativamente pequeño. Primera cosa, veíamos estas preguntas existenciales que siempre han estado en la humanidad y que han ido buscando respuestas. También se nos mencionaba algo interesante, que estas respuestas pueden salir
de nuestra observación, como es decir, desde la ciencia, o también pueden venir por revelación desde la divinidad, desde nuestra experiencia de fe. Sabemos por fe cristiana que la única revelación, y de hecho, la única religión en el mundo que habla de una revelación somos nosotros. Entonces, hay estas dos perspectivas, hablar desde la fe y hablar desde la ciencia. Cuando se ha procurado hablar desde la ciencia y se ha procurado dar respuestas a esta tentativa, a estas preguntas existenciales, han surgido muchísimas respuestas. Muchas de ellas son nubiladas o desechadas por su error, porque generan un error y generan una desfiguración de lo demás. Hablábamos, por ejemplo, del dualismo, hablábamos, por ejemplo, del deísmo, hablábamos del materialismo, que si bien es cierto, por una parte dan respuesta, pero se olvidan de otras dimensiones. Entonces son respuestas incompletas. No podemos decir que son desacertadas, pero sí son incompletas. Ahí aparece la respuesta de la fe. Por un lado, la respuesta de la fe en la palabra de Dios a través de la Biblia, y por otro lado, la respuesta de la fe en la vivencia del ser humano. En esta respuesta de fe en la palabra de Dios, vemos tres grandes misterios: creación, caída y promesa de salvación. ¿Por qué caída? ¿Por qué deberíamos pensar en esta caída? Y aquí surgen más preguntas que respuestas. Por un lado, una curiosidad. ¿Por qué deberíamos pensar en la caída si se supone que Dios nos hizo muy buenos, no solamente buenos? ¿Por qué hablar de la caída si la caída implicaría entonces que nos hemos alejado de Él? Gráficamente, en el libro del Génesis se nos cuenta de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Este es el ejemplo de la caída, digamos, la gráfica, la imagen de esta caída. El hombre cayó en tentación, en pecado. El mal empezó. Ahora, ¿y el origen de este mal? Cuando hablamos de esta caída, hablamos específicamente de por qué existe el mal en el mundo. Ahora, este mal que existe en el mundo, ¿de qué manera se presenta? Cuando hablamos de la catequesis sobre la creación, lo que intentamos entender, o al menos lo que procuramos ver, es el sentido de toda la creación, no de mi existencia personal, sino de toda la creación, de toda la humanidad. Y cuando procuramos ver eso, siempre corremos el riesgo de personalizar todo y caer en respuestas puramente morales. Lo importante es tener más bien respuestas que nos hablen ampliamente de todo lo que va sucediendo y que no olvidemos detalles. Una respuesta interesante la dijo un teólogo católico de aquí de Latinoamérica, Leonardo Boff. Y él decía, y es que deberíamos entender que lo nuestro no es un panteísmo, es decir, no todo es Dios, pero sí lo nuestro es un panteísmo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo está en Dios, todo en Dios. Al punto que Dios está en todo y nosotros estamos en Dios. Pero eso no quiere decir que este planeta sea Dios. Lo que quiere decir es que ese Dios se preocupa por su vida, por la mía y por la de este planeta. Esto es lo importante de entender. ¿Qué debemos ver nosotros en esta catequesis de la creación? Al menos en estos primeros numerales, porque toda la dinámica de la creación se explaya un poco más, así es que invitados a seguir viendo los programas de Un Pueblo que Camina, porque necesitamos explayarnos un poquito más. Hay que ir más adentro, ya se investigará cada uno de esos misterios, pero al menos en esto debemos quedar muy claros. Este universo viene de Dios y camina hacia Dios. Y en algún punto se alejó de Él, caída. Pero cuando regresemos a Él, queremos ser un poquito más de cuando salimos. Entonces, a crecer. Digámoslo en tono espiritual, para que nadie se asuste, ¿cierto? Porque al decir es que el progreso infinito es imposible. Y es cierto, el progreso infinito es imposible, pero en tono espiritual es más bonito escucharlo. Venimos de Dios, con el afán de ser hijos de Dios. Y cuando lleguemos a Él, queremos ser realmente hijos de Dios. Dicho en tono espiritual, poco a poco vamos santificando nuestra vida, haciéndonos santos para estar con aquel que es totalmente santo. Muy bien, padre, excelente. Yo creo que tenemos ya una idea muy, muy básica, muy sólida de cómo es la creación, la catequesis, ¿no?
expresamos nuestro agradecimiento a toda nuestra audiencia que nos sigue por las ondas de Radio Latacunga, a través de Facebook, a través de YouTube. En especial, pues, hacemos llegar un saludo muy fraterno a la parroquia El Tingo, La Esperanza. Últimamente han sufrido los estragos de la época invernal. Nuestro agradecimiento también a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre, estos minutos que aún nos quedan del programa, ¿podría usted sintetizarnos los problemas que tuvieron unas semanas atrás y que tienen a la población pues con grandes pérdidas de recursos? Por favor. Claro, con todo gusto. Bueno, como ustedes sabrán, 29 y 30 de enero, justo al finalizar el mes de enero, este fin de semana fatídico, sucedió algo extraño. Llovió demasiado, creció el río Pilaló y la cuenca de este río Pilaló se vio afectada. En la cuenca de este río Pilaló, dentro de nuestra parroquia, se afectaron, sea Pilaló Centro con una inundación de lodo, sea Chaupicruz, que incluso en estos días con unas nuevas lluvias ha perdido y se ha interrumpido el acceso hacia esta comunidad. Estas son comunidades de la parroquia Pilaló. Y en la parroquia El Tingo de La Esperanza fueron dos recintos los más afectados, fuertemente afectados. Hablamos del recinto Siete Ríos, que prácticamente, diríamos, en un 60% desapareció de como era. Algunas casas fueron llevadas por el río. Y hablamos también del recinto El Palmar, del cual muchos habrán escuchado a través de redes sociales. Pues mucha gente, como podía acceder con sus vehículos, hicieron viral toda la noticia, ¿cierto? Entonces todo el mundo conocía. Sin embargo, la afectación está en todos los kilómetros, digamos, de la vía que continúan a través o junto al río Pilaró. En este sentido, ¿cómo estamos o qué está pasando? Pues primero estamos sufridos, estamos dolidos. Ha sido un golpe tremendo. Un golpe tremendo porque, digamos que era la crónica de un desastre anunciado. Sabíamos que en algún punto el río crecería, que algo podría pasar, pero ni en la peor de nuestras imaginaciones algo de tanta magnitud. En medio de todo, podríamos decir, es una desgracia con ventura, porque a Dios gracias no tuvimos ningún fallecido, no hubo ninguna vida humana que se perdió, pero muchas vidas humanas fueron afectadas y dañadas, lastimadas, porque una cosa es decir, se fue a una casa, y otra cosa es que uno desde la orilla mire todo el esfuerzo de su trabajo, de años de trabajo y de constancia para tener alguna cosita, irse con el río. Ese golpe emocional es terrible. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Procurar ayudar a nuestra gente, darles un respiro. Y ahí es donde apelamos a todos los demás. Los necesitamos todavía. Cuidado con pensar que esto es como en las noticias de la televisión. En las noticias de la televisión fuimos noticia una tarde y el siguiente día fue más noticia una ciudad que todo un pueblo, que casi media provincia. Ahora necesitamos ser nuevamente noticia. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de ayudarnos. ¿Qué necesitamos? De todo. Víveres, vituallas, ropa, materiales de construcción. Su ayuda siempre será bien recibida. ¿Cómo la vamos a gestionar? Pues se los ofrecemos desde el puesto de mando unificado establecido en el Tingo La Esperanza, en el que tratamos de trabajar en conjunto junto al Cuerpo de Bomberos de Pujilí, que dicho sea de paso, hay que loar su servicio, hay que agradecer el que hayan venido. Hemos también tratado de coordinar con los distintos actores, tanto civiles, políticos, militares, miliciados, cuerpos miliciados que hay en La Esperanza. Y tenemos este puesto de mando unificado. Se determinó que el centro de acopio sea la parroquia La Esperanza y justamente la casa parroquial. Desde este centro de acopio recibimos las ayudas que Dios le pague nos puedan hacer llegar desde todos los ámbitos posibles y procuramos gestionarlas de manera ordenada, eficiente y direccionada especialmente a quien más lo necesita. Ciertamente este ha sido un trabajo fuerte, bastante fuerte. Yo como párroco, estando un poquito al frente, me siento muy agradecido a los laicos comprometidos de mi parroquia y también a la de las hijas de la caridad,
que Dios le pague, han estado presentes desde el inicio de todo este problema y han sido un apoyo y un soporte fortísimo en la parroquia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entregando todo lo que tenemos de manera racionada, eficiente, direccionada, procurando entregar en el tiempo justo. Ciertamente, a muchas personas esto no les parece, porque en medio de nuestra desesperación, a veces esperamos recibir de todo, pero cuando hay alguien que dice, esperemos un momento, no es el tiempo, espera un momento, siempre será mal visto, ¿no? Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Direccionar toda esta ayuda de buena manera para que pueda llegar a todos, especialmente a quien más lo ha necesitado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Centro de acopio en el que procesamos lo que Dios le pague, ustedes nos han obsequiado, la gente buena que ha hecho llegar hasta ahora su contingente, víveres, con ropita, con camitas, con cobijas, con colchones. ¿A quiénes se lo estamos entregando? A quien más necesita. Entonces, en la parroquia hemos ya logrado hacer una entrega en estos días. Con la gracia del buen Dios, podríamos decir que cuantitativamente, aunque si los números no siempre son lo mejor, cuantitativamente hemos entregado un poco más de 1.600 raciones, entre ropa, víveres, aseo, agua, bioseguridad, etcétera, etcétera, en toda la parroquia, excepto en el Palmar. Y alguien me preguntaba, ¿por qué, padre, en el Palmar no? Porque cuando todo el problema surgió, nuestra parroquia se dividió. En algún punto ya no había paso carrozable hacia el Palmar, era bastante complicado. Y en algún punto no había paso carrozable ni siquiera hacia la Esperanza, estábamos encerrados. Entonces, ¿cómo surgió todo esto? Procurando traer ayudas a pie, cargados a hombro, cruzando los derrumbes, para poder llevar algunas cosas mientras estuvimos encerrados. Y como la iglesia es madre, y la iglesia es madre que cuida a todos, y no es madre exclusiva, no es que hay solo un padrecito, no es que hay solo la iglesia de la esperanza, a Dios gracias, somos iglesia diocesana, y en ese momento, gracias a la coordinación de Monseñor Giovanni Paz, nuestro querido obispo, gracias a la ayuda y generosidad de nuestros hermanos sacerdotes, las ayudas se coordinaron de forma distinta, al punto que los padres de aquí de la Maná, que estaban aquí en la Maná, para quienes era mucho más fácil acceder, ellos se hicieron cargo de llevar las ayudas hasta el Palmar, mientras que los que estaban en la sierra traían sus ayudas hasta Pilaló y desde ahí buscábamos la manera de hacerlas llegar hasta la Esperanza. Este es el trabajo que hemos hecho y esta es la situación en la que nos encontramos a nivel de ayudas. La situación social es más complicada, porque ahí sí tendríamos que hablar de que son al menos 55 personas que se quedaron sin casa. Hemos identificado otros casos también mucho más difíciles. Hay personas que en medio de todo, a pesar de que su casita quedó más o menos en pie, perdieron todo porque el río les fue lavando todo. Ahora se imaginarán ustedes lo difícil que es llegar al lugar en el que viviste, saber que ya no existe ni siquiera el terreno en donde estuvo tu casa. Entonces el impacto emocional es mucho más fuerte. Contamos con el apoyo de la gente y nos estamos organizando. Y hay muy buenas noticias por dar que irán surgiendo a lo largo de este tiempo. Por lo pronto, un apelo a su conciencia y a su corazón. No crean en lo que muchos en redes sociales dicen de que ya no necesitamos nada. Al contrario, necesitamos aún de su ayuda. La situación es bastante precaria y bastante difícil, porque en todo este tiempo de encierro, aquellos que viven de su diario trabajo ya no lo tienen. Aquellos que han vivido de su colecta diaria de mora o de su cosecha diaria de caña para hacer panela, ya no lo han podido hacer, porque están preocupados en limpiar su casa, en tratar de sacar el lodo de su sala. Entonces es importante que nos demos cuenta de que una ración de víveres, poquito de comida, alguna ropita que llega, que está en buen estado, es siempre un alivio, porque es al menos un pensamiento que ya no tengo, es una preocupación que me ayudan a salvar. Entonces, importante, hablando de la catequesis de la creación, después de la caída, digamos así, después de la creciente del río y la caída de las casas, la gran promesa de salvación de la que usted puede ser actor. ¿Y cómo puede ser actor de esa promesa de salvación? Ayúdenos a ayudar. Sus donaciones siempre serán bien recibidas. Aquí en el Tingo de la Esperanza tenemos el puesto de acopio.
Por cualquier necesidad, comuníquense conmigo o con su párroco y a través de su párroco hacia mí. Soy el padre Gerardo Montenegro y les dejo aquí mi número de celular: 096-018-6674. Repito nuevamente: 096-018-6674. Si usted tiene una ayuda, ganas de ayudar o prestar su mano como contingente, llámeme, coordinemos y podremos ayudar. Que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Excelente, muy bien. Padre, le agradecemos una vez más por su presencia, por haber aceptado esta invitación y por la enseñanza que nos ha dado hoy día. No nos queda más que agradecerle nuevamente, pues, y para despedirnos, que nos ayude con la bendición. Con todo gusto. Gracias, Juanito, también por la invitación y siempre un placer poder compartir con ustedes lo poquito que uno sabe. Con la gracia de Dios, qué bueno poder estar también con ustedes y poderles impartir la bendición. En este punto le invito a que usted reciba de parte de Dios esta gracia tan especial que es su bendición, que a veces no la valoramos, que a veces la pensamos como algo tan simple, pero que hoy más que nunca, cuando estamos en momentos de dolor, no tienen idea de cuán necesaria es. Que la bendición del buen Dios nos mire, que Él esté con nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, infinito en amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchísimas gracias.